Bien, le voy a seguir comentando a este muchacho O'Farrill. Discúlpame que no diga el nombre completo, porque yo tengo un procesador bueno, pero tengo una memoria corta, muy mala. O sea, yo no me sé ni el cumpleaños de mi familia ni de mis hijos. Así que O'Farrill, ¿verdad? Y yo pienso que a lo mejor tú y yo nos entendemos. Ya te expliqué que tu modelo tiene sentido para explicar el orden en que se mueve los hombros y la cadera, como el hombro sigue la cadera, pero que ese modelo tiene la limitación de que no representaste el punto de contacto de los pies, ni la transmisión de ese movimiento, ni en qué momento, en qué tipo de figura se utiliza y tiene una función rectora. Y que además es una versión que parte del movimiento de caminar, que es el movimiento que implica un desplazamiento del lugar, que donde primero ocurre es en los pasos de cuadro antes de ocurrir en el paso donde no hay traslado del cuerpo y es en el mismo lugar. Así que tu modelo explica el orden y no dice en qué orden ocurre, pero bueno, en qué conteo ocurre ni cómo, porque no está en qué tiempos tiene, entre en el cuerpo, en el torso y la cadera de la mujer. Así que no explica el orden en que viene de los pies a la cadera, de la cadera al hombro. Ni tampoco explica ahora lo que te voy a decir, que es lo que hace el MCC. Y te voy a decir una cosa, el problema es que cuando tú vas a plantear y esto, mira, te lo digo, me encanta que personas como tú aparezcan. El problema es que tu modelo es este. O sea, tu modelo plantea la existencia de dos figuras determinadas, ¿verdad? Y esto obedece que si esto viene para acá, después esto se traslada para acá, que es lo que tú haces a mover así. ¿Ok? Por tanto, este centro de masa se traslada para acá. Y digamos que cuando tú tienes los pies puestos en un lugar, en realidad el centro de masa está aquí y después cuando el pie viene por aquí atrás, está en el medio. El centro de masa se traslada de este modo todo el tiempo, porque el centro de masa siempre va a estar entre los dos pies. Cuando tú estás parado así, el centro de masa lo tienes para acá. Cuando vienes para acá, el centro de masa se traslada entre los dos pies. Y eso es una cosa que le falta después, tiene otro paso tu modelo, que es el siguiente. Tu modelo explica el movimiento así, pero no explica el movimiento que ocurre entre el hombre y la mujer cuando están enlazados, que no es solamente de este modo, sino así y también así. Por tanto, ese modelo tuyo plano sirve como una primera aproximación y eso no llega a conformar un método. Un método es una colección de más modelos que expliquen todas las características y para ello voy a explicarte lo siguiente. O sea, el hombro, mira, para Francisco, para que esté contento. Solamente, vamos a usar primero el hombre desnudo, ¿ok? Esto se mueve de esta manera. Esto no se mueve así. A ver, como tú estás diciendo que esto se mueve, es que viene para acá y después viene la cadera. O sea, a ver, viene, se mueve así y después la cadera viene para acá. Después se mueve así y después la cadera se ubica para acá. Esto no está reflejando lo que ocurre hasta aquí abajo. Y es lo que sucede. Realmente el hombre le quisiera mover el pie para allá, pero el hombre empieza 7, o si es a contratiempo, 8, después 1 cadera y después 2 el pie. O sea, ocurre ese movimiento, pero no está en tu modelo, no está reflejado y falta. Y eso es lo que hace el MCC. Ahora, ¿dónde ocurre el lugar? Cuando no hay desplazamiento, cuando él es estático en el lugar. Por tanto, tienes que valerte de las partes del cuerpo para hacerle mover a la mujer los pies en tiempo real y sin pérdida. Y aquí es donde viene el problema. Y aquí es donde viene el problema que yo no estoy criticando a Yanek, ni a Carelia, ni a los amigos de Santiago de Cuba, sino a lo que ellos hacen, que es que para que el movimiento de los pies el movimiento de los pies a la mujer se transmita pie, pie, después cadera, después, o sea, pie junto con hombro, después cadera y después el otro pie por aquí atrás.
tiene que haber una conexión correcta. Y el MCC explica todos los puntos de contacto como son. Y Karelia viene y te levanta la mano. ¿Sí? Entonces yo me tengo que parar y decir, eso no es correcto metodológicamente. Eso no funciona. Porque en el danzón, y ya yo fui a Matanzas y fui a Santiago de Cuba y agarré a todos los viejos que hacen menos figura pero las hacen bien, ninguno hace esto. ¿Dónde ocurre esta descoordinación que tienen los All-Star y toda esa gente? Cuando el baile social, que tiene mecanismos que funcionan para que ocurran las cosas de un modo natural, se adulteran llevándolo al escenario, buscando otras características como hacerlo más grande, y entonces ves que están moviendo los brazos muy grandes y no tienen el movimiento del torso. Si quieres puedes buscar los videos de los All-Star donde no se mueven. Aquí, mueven los brazos y no los mueven. Y cuando yo me paro y digo que los All-Star no saben, o pueden ser famosos, pueden ser muy buenas personas porque los conozco, pero no son una referencia metodológica y no son maestros. Y cuando yo enseño a uno aquí en los Estados Unidos y él no dice que yo soy su maestro y trae a los All-Star gastando tremenda cantidad de dinero, moviendo dinero estatal en vez de dejarme a mí hacer mi trabajo, y yo me molesto, tengo mi razón, porque ellos no son los maestros. Maestro soy yo, que soy el que enseñé aquí en Estados Unidos a todos los que hoy por hoy están enseñando casino, omitiendo mi trabajo del MCC porque no quieren pagar, ¿ok? Porque no quieren que yo sea el que vaya a los lugares. Entonces, voy a seguir. Mira, aquí ocurre una cosa. Este movimiento de cadera y de hombros aquí arriba no ocurre así. No, ocurre, además de así un poco, ocurre esto. O sea, nunca ocurre esto. Ocurre esto. En el casino, en el son, en el danzón, incluso en la rumba, pero de otro modo, que también lo explico, porque doy un curso de rumba para explicar las características de la rumba. Pero además de así, se mueven aquí, se mueven contrario, pero así, visto desde arriba. O sea, visto el hombre desde arriba, ¿verdad? Y es uno del trabajo del método de cuadro casino. Esto se mueve también así, porque es el movimiento que realmente ocurre cuando camina. Cuando tú caminas y el hombre tira el pie hacia adelante, ya la cadera aquí ves que está mirando para acá, la cadera no está recta, ¿verdad? El hombre no camina así, el hombre camina así. Y para compensar esto, entonces, el braceo viene en sentido contrario. O sea, cuando el hombro, y yo explico todo el braceo y cómo el braceo normal del caminado se convierte, en vez de ser así, se convierte en un movimiento perpendicular y cómo eso ayuda a transmitir el movimiento. Yo lo explico todito. Eso es el método cuadro casino. Ahora, tu modelo, como es plano, no habla de, vamos a decir que esto es mirado desde arriba. ¿Qué ocurre entre el hombre y la mujer? O sea, entre estas distancias. Entre estas distancias. ¿Y cómo logran hacer este movimiento muy sutil? Que no hay que hacerlo grande, porque cuando hacen esto grande y descoordinado, se elimina ese movimiento sutil, que es un patrimonio, es un legado que viene del danzón. Y a eso se dedica Casino para Todos, a salvar técnicamente todo lo que tiene un valor cultural y un conocimiento cultural. De eso se trata, ser una fundación con un objetivo antropológico. Y esto ocurre de la siguiente manera. Esto ocurre a través de este contacto que hay aquí. A través de ese contacto es que uno puede utilizar leyes de la física, que yo las cito, para que entonces el hombre y la mujer puedan hacer este tipo de transmisión. Este tipo de transmisión es la que va a tener funcionamiento cuando el movimiento del centro de la pareja, que está en esta parte solapada, porque estas partes sobran, ¿verdad? Y los pies están de esta manera, y explico precisamente por qué ocurre todo esto. Esta parte solapada, que es el eje, cuando este avanza, este viene, ¿verdad? Yo explico todo lo que ocurre primero en esta posición cerrada, desde el movimiento básico hasta los movimientos circulares, hasta los movimientos de desplazamiento. Ahora, lo que tú estás planteando
que dices que es un ejercicio y no un método, porque el método sería plantear una colección de todos esos partes, incluyendo las limitaciones que yo te estoy señalando, y publicarlo, y darle un nombre y tener una cantidad de personas que lo prueben y que verifiquen la reproducibilidad fuera del nicho cultural. Cuando tú hagas eso, que ya yo lo hice, entonces tú puedes tener un método. Que te digo algo, como la verdad es absoluta, lo que está ocurriendo es el mismo fenómeno, porque lo mismo que tú estás describiendo es lo mismo que estoy describiendo yo, a no ser que haga un movimiento diferente, tienes que recurrir a un trabajo que ya está hecho y está publicado y tiene un nombre y la gente lo conoce. Lo único que falta es que salga el libro. Pero ya este conocimiento está en manos de personas, está en un curso online y las personas lo conocen, lo han probado. Y yo he probado la reproducibilidad de esto en al menos 33 países, fuera del nicho cultural. Y todos bailan mejor que tu amigo Francisco Fonbel. Entonces, esta interacción que hay aquí le falta a tu método. O sea, a tu método le falta este movimiento, el movimiento este, que ocurre en el torso. O sea, en un conteo y no dice en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, tanto para el tiempo como para el contratiempo, como en qué momento entra todo eso. Eso es el trabajo que ya está terminado. Y aunque haya personas que lo quieran hacer también poquito a poco y van reuniendo a través de estas discusiones para tratar de llegar a tiempo y tratar de que yo no lo publique y que no tenga los recursos para hacerlo y tratar de eliminar miembros y buscar ese tipo de quinta columna, ya ese trabajo está hecho, no importa. No importa. Ese trabajo es mi aporte. Cuando tú puedas hacer eso, yo te acepto que eso está bien hecho y tú le podrás llamarlo como te dé la gana, pero es lo mismo que yo estoy haciendo. Vamos a recordar que eso es posible que ocurra. Si ya tú tienes el trabajo completo explicando para el danzón, para el son, para el casino, para las figuras, y tienes una nomenclatura, y tienes una notación, y tienes un mapeo, y tienes un barrido, no solamente de, vamos a decir, la tabla periódica de las figuras unitarias, ¿verdad? Sino cómo se hace, cómo se guía, qué mecanismo tiene, lugar, cuáles son los errores comunes, cuál es la confusión, de dónde ocurre la confusión, históricamente cómo empezó y cómo eso se heredó a otro y cómo la gente imita eso sin darse cuenta que eso no es útil. Cuando tú tengas explicado todo eso en un trabajo, como el mío, felicidades, O'Farrill. Pero te digo que lo que tú estás haciendo es el tipo de mente que buscaba Casino para Todos. Buscar gente que haga ese tipo de aporte y que lo plantee en una publicación científica una vez al año, en un congreso verdadero que tiene una fundación con unos fondos para hacer, en los cuales Francisco Fonbel o Adrián Pérez no han querido colaborar, usando incluso mi trabajo, mi propiedad intelectual, para que esto ocurra por mezquindad. Lamentablemente nos atrasamos. Pero ojalá que tú te sientas animado a participar de todo esto. Tu gráfico, si querías una opinión, está muy bueno. Está muy bueno. Pero no es un método. Un método significa que tienes que sacar el gráfico plano, el gráfico por arriba y además el gráfico plano que no es así, sino que este movimiento lo tienes obviado y tienes obviado cómo se mueven los pies y en el orden en que ocurre todo eso, que te lo puedo explicar también en una un pequeño adelanto. Todo lo que yo he dicho ahora se llama método del cuadro del casino. ¿Ok? Eso es tener un método. Un método no es poner un gráfico. Un método es poner una teoría entera y usar como herramientas ese tipo de gráficos. Si buscas en mis notas desde el año 97, porque además como la tengo fotografiada, la puse en Facebook y dije de qué año era, vas a encontrar como yo explico esa misma deformación del marco del torso, no dividiéndolo en dos, sino completo, porque la cadera se mueve de este modo. Y también utilizo otro modelo que es con una pelota de fútbol rugby y con dos, vamos a decir que se utiliza para exprimir, donde se mete la exprimidora, en la que yo pongo una cruceta incluso para que cuando yo apriete aquí, estas dos se separen, ¿verdad? Y explico cuál es el mecanismo que ocurre eso en otros videos que son privados porque son para los miembros de la Fundación Casino para Todos. Pero publicado está, aunque sea privado.
¿Ok? Por tanto, este fenómeno no es así. Este fenómeno es así y esto que tú dices que ocurre dentro de la espina dorsal según esta transmisión. ¿Ves? O sea, tú haces esto, la pones para acá y esto se deforma de esta manera. Después se va, o sea, se va moviendo hasta que llega a moverse. Esto ocurre primero y la onda se traslada de aquí a aquí y esto es lo que ocurre. Y eso es el mecanismo que utiliza el hombre cuando hay desplazamiento nulo. ¿Ok? Así que muy bueno, pero es una pequeña interpretación correcta, pero no constituye un método. Un método es otra cosa. Y lo que yo hago, además de ese método, se llama, para que lo tengan en cuenta, que no se ha hecho nunca, y el único en toda la historia de la enseñanza de la danza en Cuba que lo ha hecho se llama Joel Marrero, se llama caracterización coreográfica y estructural de los bailes sociales cubanos según el método del cuadro del casino. Empecé por el casino y después, extrapolando de manera retroactiva, saqué y descifré cómo había ocurrido todo eso y de dónde venía todo eso. Eso se llama el trabajo de Marrero. No hay nadie que haya tenido hasta ahora el mérito de hacerlo. Y Francisco, lamentablemente, está intentando desacreditar eso, mientras lo usa sin haberlo pagado.